Señor me los bendiga, mis queridos hermanos, hermanas. El hermano Alfredo les saluda en este tiempo precioso de la palabra del Señor, el pan nuestro de cada día. Vamos a entrar, hermanos, con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo en la clase de escuela dominical del estudio Diseño para el Discipulado, Fundamentos para la Fe Cristiana. Hoy vamos a hablar de la lección La obra de Cristo. No sin antes hacer una oración, así es que ahí donde estén escuchando, acompáñame a orar, por favor. Padre, venimos a ti en esta hora, venimos a tu trono de gracia en el nombre de Jesús, reconociendo que Él es el camino, Él es la puerta a tu entrada, a tu presencia. Y en su nombre precioso, Señor de los cielos, pedimos por favor, nos recibas, Señor, en esta hora y nos ayudes. Perdónanos, Señor, de nuestros pecados. Límpianos con esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Y Espíritu Santo, ayúdanos a entender, a vivir, a aplicar tu palabra en nuestras vidas cada día. Te pido por mis hermanos y los bendigo, Señor. Guarda tu pueblo en el mundo entero. Afírmanos en la fe, Señor, y gracias. Úsame como tú quieras, me pongo en tus manos, oh Dios, y gracias por este privilegio que me das de compartir tu palabra. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén, amén, amén. Quiero saludar, hermanos, por este medio a todos los hermanos que fielmente están siguiendo estos estudios. He visto los saludos que en veces mandan mi prima Berta, hermano Tony Gómez, y por mencionar algunos que se me vienen a la mente. Pero que el Señor me los bendiga, hermanos, y ojalá que este sea pan espiritual, alimento para cada uno de nosotros. Entonces vamos a entrar en el tema, la lección, la obra de Cristo. Bueno, pues yo creo que muchos ya hemos escuchado de la vida de Jesús. Muchas veces se le llama la pasión de Cristo y se hacen películas y cosas por el estilo. Y estos eventos, pues, de las películas y todo lo que leemos y vemos, pues hablan de los últimos días de la vida de Jesús aquí en la tierra. Pero vamos a entrar, hermanos, conforme a la palabra del Señor, cuál fue, cuál es y cuál será la obra de Cristo, conforme a las Sagradas Escrituras. Así es que bienvenidos a Escuela Dominical. Vamos a entrar entonces, Dios me los bendiga. Y empezamos, número 1, con la vida de Jesucristo. ¿Cuál fue la vida de Jesucristo? Pues bueno, más o menos algunos 2000 años atrás, Jesús nació en un pequeño pueblo, hermanos, llamado Belén de Judea. Cuando Jesús era muy niño, sus papás, José y María, lo tuvieron que llevar a Egipto, guiados por el Espíritu Santo, porque Herodes el Grande estaba matando a todos los niños menores de 2 años. Entonces, ahí estuvieron viviendo, y ya de joven regresan, pero ahora a vivir a un pueblo llamado Nazaret, en la región de Galilea. Esto es lo que hoy se conoce como Israel. Pero vamos a ver lo que la Biblia anunció, la palabra del Señor anunció referente al nacimiento de Jesús. Y permítame abrir mi Biblia, y si ustedes tienen la suya también, en Mateo 1:21. Miren lo que dice la Escritura referente al nacimiento de Jesús. Dice Mateo 1:21, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: y dará luz a un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Pues bueno, eso es lo que significa Jesús, Salvador. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cuál fue el propósito de
de Jesús, de la vida de Jesús? Venir a salvar. Está escrito en la palabra del Señor y está cumplido la profecía de que el Mesías, el Hijo de Dios, se iba a encarnar, se iba a hacer hombre e iba a habitar entre nosotros. ¿Para qué? Para podernos salvar de nuestros pecados. Y Jesús creció, hermanos, y al lado de su padre terrenal, José, y Jesús comienza su ministerio a la edad de 30 años. Y Mateo 4:23 nos dice algo al respecto y dice: y recorrió Jesús toda Galilea enseñando. Fíjense todo lo que hizo Jesús en su ministerio. Aquí está una suma de más o menos de lo que Jesús hizo. Mateo 4:23, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando a toda enfermedad y a toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Bueno, como ustedes estaban escuchando, Jesús estuvo enseñando, predicando, sanando, echando fuera demonios, endemoniados, lunáticos. Oh, bendito sea Dios. La benevolencia de Jesús, de Dios Padre, reflejada en su Hijo Jesús, hermanos, para cada uno de nosotros. Y por si no lo sabían, ese mismo Dios sigue actuando de la misma manera hoy en día. No lo vemos a Jesús físicamente, pero vemos la obra, vemos cómo Dios sigue teniendo misericordia de los endemoniados, de los enfermos, sigue enseñándonos su palabra. Pues miren, ahorita mismo, muy humildemente me dirijo a ustedes, porque el Señor así lo puso en mi corazón de enseñar estas lecciones. Pero Dios sigue siendo el mismo, hermanos. Entonces, ¿cómo la vida, hablando de la vida de Jesús, cómo impactó al mundo y cómo sigue impactando a nuestro mundo y a nosotros hoy en día? Sin embargo, hermanos, Jesús no cumplió su ministerio a solas. Él tenía un propósito en mente, y era equipar a un grupo de personas para que estos se encargaran de llevar la obra hacia adelante. Y Marcos 3:14 nos lo narra de la siguiente manera, dice: y estableció a 12, hablando de los discípulos que fueron los apóstoles, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Ojo, y dice: y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Oh, santo, santo es el nombre del Señor. Y muy a menudo, hermanos, yo hago ¿cómo les quiero decir? Esta declaración de que, sin restarle ni un gramo de importancia al ministerio de Jesús, sin embargo, Jesús capacitó a 12. Es que hay un libro que se llama Los 12 que cambiaron al mundo. Y estos son en el nombre del Señor, o sea, porque mucha gente me puede sacar de contexto. Yo no estoy diciendo que lo hicieron solos, no, de ninguna manera. O sea, no podemos hacer nada si no se nos fuera dado de Dios. Pero una vez que fueron empoderados, los 12 fueron y salieron. Y miren, bendito sea el Señor. El mundo, desde la época de Jesús hasta nuestros días, ha guardado la palabra del Señor y el Evangelio, que son las buenas nuevas. Entonces,
estos 12, pongan atención, porque no es cualquier cosa servirle al Señor. Y voy a leerlo una vez más. Y estableció a 12 para que estuviesen con Él. Número 1, los que le servimos al Señor lo más importante es estar con Él. Para estar con Él. Y para enviarlos a predicar. Hermano, hermana, si tú te consideras un siervo de Dios hoy en día, una sierva, un siervo del Señor, número 1 es estar con Él y predicar el Evangelio. No podemos callarnos. Tenemos que seguir hablando las buenas nuevas de la vida de Jesús, el ministerio de Jesús, reflejado ahora en nosotros y a través de nosotros. Entonces, tenemos ahí un vistazo rápido de lo que fue la vida de Jesús. Sin embargo, hermanos, llegó el momento en que el Hijo de Dios tenía que morir por nosotros. El mismo Jesús y el Antiguo Testamento profetizaban la muerte de Jesús. ¿Y por qué creen ustedes que tenía que morir? O sea, los judíos tenían la costumbre de sacrificar animales, un cordero. ¿Por qué tenía que ser ahora Jesús? Bueno, les voy a dar este versículo en Primera de Pedro 3:18, hablando ahora de la muerte y de la necesidad de que Jesús muriera en la cruz del Calvario. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Y dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Hermanos, para el hombre era imposible guardar la ley de Dios. O sea, era imposible no pecar, como lo es hoy en día. Dice la Escritura que el alma que pecare ciertamente morirá, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la ley de Dios nos dice que si nosotros pecamos, nosotros morimos. Entonces, imagínense ustedes hoy en nuestros tiempos, o incluso en los tiempos de Jesús, ¿quién podía guardar la ley? O sea, ¿quién podía vivir sin pecar? Nadie, absolutamente nadie. Y para aquellos que se sienten santurrones, les tengo una noticia. Que es pecado hacer lo malo, como es pecado no hacer lo bueno. Y muy a menudo ignoramos la segunda parte. O sea, uno dice, oh, bueno, le doy gracias a Dios, porque yo he conocido personas que me dicen, cuando les presento el Evangelio, me han contestado, oiga, pero yo soy una buena persona, no fumo, no tomo, no bailo, trabajo, cuido a mis hijos, ayudo a los pobres. ¡Qué bueno! Que ojalá que así estuvieran muchas personas. Entonces muchas veces tenemos esa tendencia a autojustificarnos y pareciera ser como que anulamos o no le damos, no necesitamos a Jesús porque ya tú te sientes que no necesitas un Salvador. Pero te voy a decir que pecamos con los ojos, pecamos con la mente, pecamos con la boca, pecamos de tantas formas y maneras. Y a la misma vez, pecamos cuando no hacemos el bien. Cuando tú puedes hacer el bien y no lo haces, eso es pecado. Entonces, como la pintes, nosotros pecamos de todas formas y maneras. Y la ley de Dios dice que el alma que pecare ciertamente morirá. O sea, la paga es la muerte. Entonces Dios, Jesús, tuvo que venir para tomar el lugar de nosotros en la cruz del Calvario. Y es lo que estábamos leyendo en Primera de Pedro 3:18, y lo repito una vez más, porque también Cristo padeció una sola vez
por los pecados. ¿Y por qué una sola vez? O sea, de repente saltan preguntas, ¿por qué una sola vez? Porque el pecado entró por un hombre llamado Adán. En el principio, en el huerto del Edén, la raza humana representada por Adán pecaron. Entonces ahora, por un hombre llamado Jesús, ahora viene la salvación. Y alguien explicaba, y me gustó esta manera de explicarlo, que, por ejemplo, una pila con agua, si le echan, no sé, una gota de veneno, pues ya todo el agua quedó contaminada. Y así fue la sangre de la humanidad. Entró el pecado a uno y ahora todos salimos contaminados. Pero de la misma manera, la salvación, la sangre de Jesús, también nos limpia a todos de todos nuestros pecados. Entonces, era necesario que Jesús viniera y muriera por nosotros los pecadores. También, hermanos, algo que ocurrió cuando Jesús murió es que la muerte perdió su aguijón. Y Dennis Stokes dijo esto: tal como la abeja pierde su aguijón cuando pica, así también la muerte perdió su aguijón cuando picó a Jesús. Y Primera de Corintios 15:55 nos lo explica de la siguiente manera. Primera de Corintios 15:55 dice la palabra del Señor, dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Entonces dice que el aguijón de la muerte es el pecado. Y lo acabo de explicar. Que cuando nosotros pecamos, conforme a la ley de Dios, merecemos la muerte. Pero como cuando Jesús murió y no tenía pecado, entonces ahí perdió su efectividad la muerte. Porque ahora Jesús llevó la muerte en su cuerpo. Y ahora nosotros recibimos la dádiva de Dios, o el regalo de Dios, que es la vida eterna en Cristo Jesús. Oh, bendito sea su santo nombre. Yo le alabo y le bendigo, hermanos, porque no somos merecedores de tanta bondad de parte de Dios. Entonces ya vimos su vida, su muerte, y ahora vamos a entrar en su resurrección. Mateo 28, 1 al 7. Vean ustedes lo que nos dice. Escuchen, por favor. Mateo 28, del 1 al 7. Dice la palabra del Señor así, de la siguiente manera: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres: miren, me llama la atención que los guardias, ¿por qué estaba la tumba de Jesús asegurada con guardias? Porque los fariseos tenían miedo de que, como Jesús había dicho que él iba a resucitar al tercer día, entonces ellos tenían miedo que alguien viniera a robar el cuerpo y luego después dijeran: oye, ven, ya resucitó. Entonces convencen a las autoridades de que les den guardias y ponen un sello. Yo me imagino como hoy en día cuando hay un crimen en algún lugar y llega la policía y pone una banda amarilla, entonces nadie puede entrar porque hubo un crimen ahí. Bueno, había un sello real donde nadie podía romper ese sello, y los guardias cuidando la tumba de Jesús. El ángel llega y no les dice nada a los guardias, pero ellos quedan muertos del miedo porque podían ver al ángel. Y estaban
que el temblor y que el ángel. Imagínense todo lo que estaban experimentando estos hombres. Sin embargo, el ángel se dirige solo a las mujeres. Solamente los que buscan al Señor. Entonces, por eso dice la palabra que el que busca encuentra. El que toca se le abre. Y así nosotros de la misma manera, hermanos, podemos tener esta confianza en Dios, que cuando nosotros venimos a buscarlo, Dios nos va a contestar, Dios nos va a hablar. Estas mujeres venían a buscar a Jesús muerto y se encuentran con un ángel, con un temblor y con todo lo que estaba ocurriendo. Y lo que el ángel les dice, no temáis vosotras. No temáis es no tengan miedo. ¿Nosotros tendremos miedo hoy en día, hermanos, con todo lo que está pasando? ¿O tenemos confianza en Dios? Jesús les había dicho una y otra vez que era necesario que Él muriera, pero que iba a resucitar, que bla, etcétera, etcétera, etcétera. Y parecía ser que se les olvidaba. Y muchas veces los más fieles seguidores del Señor como que se les fue la onda. Hasta después ya entran en razón y empiezan a ver con claridad que todo lo que Jesús había dicho se estaba cumpliendo. Y nosotros tenemos la palabra del Señor, tenemos al Espíritu Santo, pero muchas veces también nos pasa lo mismo, que como que estamos distraídos con todo lo que está pasando, empezamos a dudar. Pero la bendita palabra del Señor, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Las Marías se levantaron de madrugada y fueron con ungüentos y perfumes para ungir el cuerpo del Señor. Ellas, el pueblo de Israel, habiendo vivido tantos años en la esclavitud de Egipto, pues habían aprendido a esta onda de la momificación para preservar los cuerpos. Entonces, pues era costumbre llevar los ungüentos aromáticos y todo para ungir el difunto. Y lo único que quisiera yo agregar, hermanos, es que hoy en día nosotros vamos a la iglesia, vamos a los servicios, pero sí iremos con el corazón de encontrar un Dios vivo o un Dios muerto. Las mujeres iban a buscar a un Jesús muerto y el ángel les dijo, no está aquí, ya resucitó. Entonces, nosotros de la misma manera tenemos que tener en mente y en el corazón presente todas las veces que Cristo vive. Amén. Cristo vive. Y estaba leyendo Mateo 28, 5, más el ángel respondió y dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. 7. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Vayan y díganlo. Una vez más, las buenas nuevas. Estas son las buenas noticias. Cristo vive. Así es que después Jesús se aparece a sus discípulos. Se aparece a muchas personas. Hermanos, es imposible. Está tan documentado que Jesús se apareció a tanta gente que es imposible decir que fue una mentira o que fue una farsa o que fue un invento. No hay manera. Es irrefutable el hecho de que Jesús resucitó. Muchas personas han tratado de ignorar y de cambiar esto, pero no pueden. La Biblia lo dice, la historia lo dice, y muchas personas fueron testigos de que Jesús resucitó. Así es que, hermanos, esta lección que acabamos de escuchar nos narra a nosotros, nos enseña la obra de Cristo. Jesús sigue estando activo, sigue estando vivo y sigue efectuando milagros, hermanos. Así es que yo solamente
Te animo, hermano, hermana, a que tengas fe y que creas con todo tu corazón que Cristo vive y que Él pagó por nosotros en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados. Y dijo, voy a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. El Señor me los bendiga, el hermano Alfredo les saluda. Amén.